Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta hora estaremos hablando acerca de Ahitofel, un tipo de Judas. Para esto vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 10, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Gloria a Dios. Mira, hermanos, para ir dentro de este tema concerniente a Ahitofel, estaremos viendo pues quién fue Ahitofel al lado de su señor, posteriormente para traicionarlo. La Biblia dice que en aquel entonces David era el rey en Israel. David fue ungido por el mismo profeta Samuel cuando aún era niño, adolescente, podemos decir. Fue cuando Saúl también desobedeció a Dios, sus caminos no le fueron agradables a Dios. Entonces Dios se ve a otra persona para ponerlo por rey sobre Israel, y esto era David. Y David llegó a tener sus hijos. Entre ellos estaba Absalón. Y Absalón fue la persona quien quiso llegar a ocupar el lugar de su padre. O sea, Absalón quiso ser rey en Israel. Dice que Absalón durante 4 años se hizo de gente de carros, se hizo de gente que estaban de su lado. Mire, cómo él empieza a ganarse el cariño de la gente, el cariño de la población, el cariño ciudadano, podemos decirlo así, ¿no? Absalón, dice las escrituras, que él se levantaba de mañana, lo dice en el capítulo 15, se levantaba de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y a cualquier que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres?
Y respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, por decir, ¿no? Venía uno con problemas con su prójimo y Absalón le salía al encuentro, le decía, hoy le decía, ¿a dónde estás yendo? Bueno, he tenido problemas, me estoy yendo al rey para que me haga justicia. ¿Cuáles han sido tus problemas? Decía Absalón, rápido. Y bueno, le contaban sus casos. Y luego Absalón decía, mira, allá en el rey ahora no hay quien te escuche. El rey ahora se ha vuelto malo, no sé qué si yo, ¿no? Pero lo cierto es que Absalón decía que de parte del rey no había justicia. Y luego él añadía diciendo, yo quiero ser rey, yo sí los haría justicia, no como mi padre que no les hace justicia, yo sí haría justicia. Así se fue ganando el corazón de la gente. Y la gente ya no creían en David, sino empezaron a creer en Absalón. Mire, cómo este muchacho empezó a alejar al pueblo de su rey con mentiras. Diciendo mentiras, diciendo algo que no era cierto. Pero ¿cuál era la finalidad de este joven? La finalidad de este joven era que él debería de llegar a ser rey y su padre ya no debería ser rey. Quería llegar al poder. Bueno, mire, así lo hizo, dice, durante 4 años. 4 años se demoró para ganarse el corazón de la gente. Y bueno, ya tuvo mucha gente de su lado, ¿no? No es bueno ir a decir de esta manera, ¿no? Podemos decirlo así, no es bueno decir algo que no va de acorde dentro de los planes de Dios. Mire, ¿quién lo había llamado a David para ser rey? Fue Dios. Él. Dios llamó a David, lo ungió también. Y David era el rey legítimo. Y Absalón quería ser rey. Pero ¿quién lo estaba llamando a Absalón para ser rey? Era su mismo deseo, sus propias concupiscencias de él, la que le motivaba a hacer algo que, bueno, no estaba permitido según la ley de Dios. Dios había llamado a David y siempre Dios le iba a respaldar a David y no a Absalón. Como también se da casos, como podemos poner ejemplos, ¿no? Cuando Moisés estaba liderando al pueblo de Israel, tocamos este caso, ¿no? Cuando María y Aarón vieron que la esposa de Moisés no les era agradable a sus ojos de ellos, bueno, dijeron, no puede estar Moisés entre nosotros guiando al pueblo por elegir tal mujer. Mire, estaban ellos viendo los gustos de su hermano, pero en sí los gustos de quién debería ser, era de su hermano, pero y no de ellos. Entonces Aarón y María dijeron, ¿qué? ¿Acaso Dios solo por Moisés ha hablado? ¿Solo por Moisés ha hablado al pueblo? Dios también ha hablado por medio de nosotros. Haz que nosotros podemos guiar a este pueblo. Oiga, en cierta manera estaba un poco más cercano a comparación de Absalón con David, ¿no? Un poco más cercano porque no se encuentra que Dios algún momento haya usado a Absalón. Pero concerniente a Aarón y a María, Dios sí los había usado. Y ellos se confiaron en ese estado diciendo, ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros también al pueblo? Es que ya Moisés entonces de lado y nosotros vamos a guiar a este pueblo. Eso no agradó a Dios.
porque Dios no había llamado a Aarón y a María, que ellos iban a ayudar, sí, Dios les había llamado a ellos a ayudar, pero más no a guiar al pueblo. ¿Mm? Y por esa causa, por levantarse a querer ejercer el cargo, ejercer funciones que Dios no les había permitido, entonces Dios también puso la mano sobre ellos. Mire qué pasó con María. Dice María, quedó leprosa por querer hacer algo que no se le estaba permitido. Con mismo Moisés también otro caso sucedió con este caso de la rebelión de Coré, ¿no? Coré y su familia, ¿qué pasó también? Coré también quiso liderar al pueblo de Israel y que Moisés, bueno, no siguiera dentro de sus funciones. ¿Qué pasó con Coré? También la misma escena no le agradó a Dios. ¿Qué pasó con Coré? Cuando Moisés simplemente oró, dijo, Señor, si algo nuevo pasara, si tan solamente la tierra abriera su boca y los tragara vivos, Señor, sería algo diferente. Así que Moisés terminó de hablar, la tierra abrió su boca y se los devoró. A Coré, sus bienes, su familia y todos desaparecieron. También vino el castigo para aquel pueblo que estaba del lado de ellos. Mire, y volviendo acá a Absalón, hijo del rey, se estaba levantando contra su propio padre, algo que Dios no estaba permitiendo, estaba lejos de lo que es los planes del Señor, los planes de Dios. Y mire, alabado el nombre de Cristo, dice en el libro de Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 11, dice que Absalón ya fue a Hebrón, dice, y con él fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Absalón mandó ya a cierto pueblo con sus hombres de confianza. Mucho pueblo ya se fue para Hebrón. E incluso Absalón se dio el tiempo de invitar a personas inocentes, no sabían nada, desconocían del asunto, de los planes que estaba tramando Absalón. Mire, desconocían. Y sin embargo, él los invita y ellos ceden a la invitación sin saber a dónde iban. Y bueno, estando en Hebrón, allí dice que le coronan a Absalón como rey, imagínense. Y Absalón empezó a hacer los sacrificios como ha visto como que hacen, ¿no? Muchas veces, a veces uno se mueve porque uno ve. Y como Absalón acá, él había visto cómo realizan los sacrificios. Ahora él estaba haciendo acá los sacrificios. A muchos, bueno, les parecía correcto hacer sacrificios. También, ¿no? Gran hombre que alaba a Dios, está cerca de Dios. Empezaron a mirar la gente a este joven. Y ahí estaba, entre ellos dice, estaba un personaje importante en Israel en aquel entonces, el que era Aitofel. Aitofel Gilonita, dice, era consejero de David. Oye, en esos sacrificios que estaba Absalón, y él le llama también a Aitofel para su consejero de él. Como Aitofel vio que
había gran pueblo que estaba atrás de Absalón. Dijo, no, creo que este es el lado correcto. Acepta la propuesta de Absalón sin meditar, sin pensarlo, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Mire, y dice, Aitofel accede a la propuesta de Absalón. Esto hizo a que mucho más pueblo se pasaran del lado de lado de Absalón. Y mucho pueblo estaba al lado de Absalón. Y esto dice acá el versículo 12. Y la conspiración se hizo poderosa. Aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mire, mucho pueblo. La aceptación de Aitofel a pasar a ser consejero de Absalón y dejar de ser consejero de David, esto confundió a mucho pueblo. Y los que inocentes que fueron también cayeron en la trampa. Tremendo caso. Y vemos entonces que Aitofel era uno de los consejeros del rey David. Acá lo dice, ¿no? Aitofel Gilonita, consejero de David. Nosotros vamos en el libro Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 33. Dice 27:33, dice, también Aitofel era consejero del rey, y Usaí Arquita, amigo del rey. O sea, ahí nos habla de las personas que fueron consejeros del rey David. Entre sus consejeros de David, ahí estaba Aitofel. Aitofel era uno de su confianza del rey David. Y miren, ¿qué más encontramos de Aitofel? ¿Quién era Aitofel en realidad? ¿Quién era Aitofel? Acá acabamos de leer que Aitofel era uno de los consejeros de David, ¿no? Como todo rey, en este caso, ¿no? Los gobiernos dicen, ¿no? Tienen sus asesores que lo asesoran. David tenía sus consejeros, sus asesores. Uno de ellos era Aitofel. Mire. Y bueno, Aitofel toma la decisión de traicionar a su señor, a su amo. Mire, deja el lado bueno por irse del lado malo, sin meditar, sin razonar, ¿no? David seguía siendo el rey de Israel, seguía siendo respaldado por Dios, mientras que Absalón estaba en nada, no tenía el respaldo del ser divino. Él estaba apoyándose en sus propias fuerzas, estaba apoyándose en su propia capacidad, estaba apoyándose en la fuerza del pueblo que estaba al lado de él, y no se percataba en que por encima de todas las cosas estaba la fuerza del Dios Todopoderoso, y él se estaba yendo en contra del Dios Todopoderoso, contra la voluntad de aquel que es Rey de Reyes, Rey y Señor de Señores, que era Jehová de los ejércitos, que lo sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Jehová de los ejércitos, su nombre es el Dios a quien nosotros también hoy le servimos, le buscamos a él, y buscamos también hacer lo que a él le agrada. Buscamos hacer lo que a él le agrada. A veces, por buscar hacer lo que a él agrada, tenemos que dejar de seguir a
a algo que a Dios no agrada. Mire, y seguimos acá. Seguimos viendo quién era Aitofel. Bueno, David como rey llega a enterarse del acontecimiento que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con su hijo. David ya sabía también que Aitofel ya le traicionó. Y David él mismo lo describe en el libro de Salmos. Esto es lo que escribe David acerca de lo que él lo estaba viviendo, pero al mismo tiempo es una profecía al futuro, lo que iba a suceder con Cristo. Dice en el libro de Salmos 55, empezamos con Salmos 41. Salmos 41, versículo 9, dice de esta manera: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David estaba hablando acerca de aquel que se levantó en traición contra él. Por supuesto que no nos dice nombre, pero nos detalla pues que era Aitofel. Aitofel era hombre de su confianza, de su paz, en quien él podía confiar. Por eso, ¿no?, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. El que de mi pan comía, era pues uno de él. Se levantó, dice, alzó contra mí el calcañar. Lo mismo que pasó con Cristo. Jesús estaba con sus 12 apóstoles, hombres de confianza que estaban a su lado. Pero sin embargo, allí estaba uno que también llegó a traicionarlo. Levantó contra Cristo también el calcañar. Le entregó a Cristo con un beso, dice. Eso es Judas Iscariote. Capítulo 55 del mismo Salmos dice así también. 55 versículo 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Mano, una cosa es que se levante contra ti la persona desconocida, la persona que no te conoce o la persona que por lo menos no tienes confianza. Persona, digamos así, ajena a de tu confianza, si hablamos dentro de la congregación, que se levante contra ti una persona que no es creyente. Así sea tu propia familia, pero que no sea creyente. Uno le entiende, le soporta y sigue para adelante. De repente tus amigos, pero que no son cristianos también. O desconocidos, como una ocasión a nosotros nos corretearon con palo. Mira, nos corretearon con palo y bueno, aquella persona nosotros podemos entender, pero diferente es cuando se levantan del mismo redil, del mismo rebaño y levanta y se levanta y se levanta, es otra cosa, ¿no? Mucho más la persona de tu confianza. David tenía aquí a Aitofel, hombre de su confianza. David seguía agarrado de la mano de Dios, no se había soltado de Dios. Diferente pues es que David
se hubiera apartado de Dios, se hubiera alejado de Dios. Bueno, ¿qué iba a hacer? Bueno, se había alejado de Dios, había hecho lo malo. De repente, como Saúl hizo lo malo, Dios le respaldaba a Saúl. Ya no le respaldaba a Saúl. Aunque David también no se levantó en contra de su señor Saúl, ¿no? Le respetó. Siempre estaba... David siempre mantenía su distancia. Buscó alejarse. Ya no estaba en la casa de Saúl porque sabía que Saúl le iba a matar. Entonces nosotros no podemos respaldar, no podemos estar apoyando también a alguien que está yendo en contra de la voluntad de Dios, contra de su palabra, ¿no? No podemos tampoco apoyar, no podemos ser cómplices de lo malo, porque de eso también Dios nos va a pedir cuenta cuando nosotros somos cómplices de lo malo. Vemos que está mal y seguimos apoyando, ¿no es válido también delante de Dios? Si vemos el mal, tenemos que denunciarlo a nuestros superiores y bueno, sí. Pero si no hay superiores, ¿a quién le vas a denunciar? ¿A quién vas a ir? Tendrías que hacerte de lado y en lugar de estar generando un problema, ¿no? Hacerte de lado. En lugar de estar peleándote, porque también pelearte sería dar un mal testimonio como creyente, hijo de Dios. Imagínate peleándote, levantándote de manos o levantándote de palabras, de boca. Mal testimonio. Estaríamos haciendo que la gente que no conoce a Dios blasfeme del nombre de Dios. Mejor sería hacerse de lado y ver dónde uno tiene que servirle agradablemente a Dios, aunque te cueste un poco, pero seguir para adelante, ¿no? En este caso, mire, vemos acá entonces que David dice: no me afrentó enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera yo ocultado de él. Sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. Mire, era, hermano, pariente prácticamente de David. Era pariente de David. Dice que juntos comulgábamos dulcemente los secretos, dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mire, fue una persona cercana a él quien le traicionó. Cuando dice, acá el versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, o sea, mi consejero. Ahitofel era consejero de David, mi guía. Al mismo tiempo dice, y mi familia. O sea, era pariente. Vamos en esto, en el libro que estamos ahí, Segunda de Samuel capítulo 23, veamos por qué dice que era familia. Dice capítulo 23, versículo 34 de Segunda de Samuel. Dice, acá habla acerca de los valientes de David. Vamos a entenderlo un poquito. Dice,
versículo 34. Elifelet, hijo de Asbai. Elifelet era uno de los valientes de David, de los bastantes que enumera, ¿no? Hijo de Maaca. Y luego dice Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. ¿Quién era Aitofel? Consejero de David. ¿Y quién era Eliam? Eliam dice acá era hijo de Aitofel, hijo del consejero de David, era Eliam. ¿Y quién era Eliam ahora? Dice allí nomás en el libro segunda de Samuel capítulo 11 versículo 3 dice, mire, envió David a preguntar por aquella mujer, o sea que fue la tentación de él para una caída que tuvo. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Ahí está. ¿Quién era entonces Eliam? Eliam era hijo de Aitofel, consejero de David, y al mismo tiempo Eliam era el padre de Betsabé, con quien posteriormente David también llegó a casarse, llegó a ser esposa de David. Betsabé llegó a ser la madre de Salomón. Mire, como era padre de su mujer, Aitofel era el abuelo de su mujer. Es por eso que David le consideraba como familia. Le consideraba como pariente. Y allí vemos entonces que David se ve traicionado por su propio pariente. ¿Y qué sería lo que le llevó a Aitofel? O sea, ¿qué sería lo que le motivó a Aitofel a traicionar a su señor? Seguimos en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 15, dice, que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. O sea, algo de malo tiene que haber en el corazón para tomar esas decisiones tan ligeras y irse en contra de los planes de Dios, irse en contra de la voluntad de Dios. Algo tiene que haber dentro del corazón. Acá dice, David dice, había maldad, ¿no?, en sus moradas. Si vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 7, nos dice algo referente también. Gálatas capítulo 5 versículo 7 dice de esta manera, vosotros, ¿no?, Pablo a los hermanos de Galacia, les dice de esta manera, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿No? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mire,
O sea, tener una actitud así que va en contra de los frutos del Espíritu Santo, no va dentro de la voluntad de aquel que nos llama. Imagínense, mover a los hermanos a un divisionismo. El divisionismo no proviene de Dios. El divisionismo no cede de Dios. El no sujetarse a nuestros superiores que temen a Dios, que aman a Dios, el no sujetarnos a ellos tampoco proviene de Dios. Irse en contra de ellos, nuestros superiores que temen a Dios, que aman a Dios, que se esmeran por hacer la obra de Dios, y irse en contra de ellos también trae consecuencias. Hay que tener cuidado también esa parte. Que diferente es que hay personas que se alejan de Dios, ¿no? Ya no hacen la voluntad de Dios, se fueron por atrás de lo que dice también, ¿no? Pablo, ¿no? La raíz de todo lo mal es el amor al dinero, unos se fueron tras de ello. Como dice también uno de los apóstoles, ¿no? Donde hay gente que se pastorea a sí mismo. O sea, lo que está diciendo es, ¿no? Que busca es su propio bienestar y no busca el bienestar del pueblo, porque en sí acá lo que la voluntad de Dios es que uno tiene que ver es el bienestar del pueblo para que el pueblo esté bien con Dios, bien cerca de Dios, que el pueblo esté siempre en comunión con Dios, que el pueblo siempre esté lo más posible, lo más cerca de Dios que se pueda. Así debe estar el pueblo y el pastor debe estar dentro de esa área. Y por supuesto llamándolos a todos dentro del conjunto de la unidad. No generar un divisionismo como este caso, ¿no? Que sucedió con Aitofel. No agradó a Dios. Miren, como consecuencia de esta traición de Aitofel, ¿a qué le llevó? La Biblia dice acá pero antes de eso, mire, esos días también que estaba dentro de eso, era algo como que había un poco de confusión en medio del pueblo, un poco de confusión. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en 2 Samuel capítulo 16, versículo 23, dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, esto lo que hacía Aitofel confundió al pueblo. No contribuyó con el crecimiento del pueblo, con el que el pueblo tenía que tener más acercamiento a Dios. No, más bien esto al pueblo le alejó de Dios. Le permitió al pueblo a irse a hacer algo que estaba en contra de los planes de Dios. Mire, todo esto como consecuencia le llevó a Aitofel, toda esta traición le llevó, dice en el capítulo 17, versículo 23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado
en el sepulcro de su padre. Mire, ¿qué pasó con Aitofel? ¿Fue duradero sus días? No. Llegó a matarse. Lo mismo que Judas, que traicionó a Jesús. Cuando vio que ya no había solución, ¿qué pasó? También se ahorcó, se mató. Consecuencias de hacer lo malo. De dejar de hacer la voluntad de Dios, de alejarse de los planes de Dios, de no contribuir con los planes de Dios. Mire, todo trae sus ciertas consecuencias. Por lo tanto, hermanos que amamos a Dios, busquemos hacer las cosas bien, que agraden al Señor. No nos descuidemos haciendo otras cosas o prestando atención a otras cosas que de verdad nos van a alejar de las cosas del Señor. Dios le bendiga. Siga adelante buscando al Señor y siempre también haciendo la voluntad de Dios, lo que al Señor agrada. Dios le bendiga.